Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego García y pues en esta ocasión estamos en la meta 3.1. Vamos a hablar un poquito de lo que son las funciones de las autoridades regulares en relación a la protección de sus datos personales. Empezando con lo que son las autoridades reguladoras. Estas ayudan a los titulares de los datos personales en el ejercicio de su derecho a la protección de datos personales. Esto a través de la difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos por quienes tratan sus datos personales, protección de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, como los derechos ARCO, y de ser, en su caso, sean aplicables las sanciones. Estas autoridades pueden ser, por ejemplo, el más importante en nuestro país, que es el INAI. Este es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, y es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posición de los sujetos obligados a los términos que establezca la normatividad aplicable. Tenemos de igual manera los organismos garantes. Estos son un carácter un poquito más privado, tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en la materia de protección de datos personales. Continuamos con otros tipos de autoridades reguladoras. Estas, en el ámbito de sus atribuciones, emiten regulación secundaria y lo hacen en coadyuvancia con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho de protección de datos personales. Y por último tenemos otras autoridades competentes. Estas pueden ser administrativas o judiciales que sean competentes en materia de protección de datos personales. Vamos un poquito con las funciones y atribuciones de estas autoridades, empezando con la interpretación y aplicación de la normatividad. Esto quiere decir interpretar en el ámbito administrativo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y emitir los criterios y recomendaciones conforme a esta ley para efectos de su funcionamiento y operación. Tenemos de igual manera el apoyo a los sujetos obligados, esto proporcionando apoyo técnico a los responsables que lo soliciten para cumplimentar las obligaciones establecidas por la presente ley, y desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos personales en posición de los particulares, así como brindar capacitación a los sujetos obligados. Tenemos de igual manera estudios y divulgación en materia de protección de datos personales, de protección de derechos de los titulares de datos personales y de investigación y sancionadora, como mencionamos previamente. Continuando con lo que es un órgano garante. Estos son organismos autónomos, son especializados, independientes, imparciales, colegiados, y son responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales. Estos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Vamos con las funciones y atribuciones de un organismo garante. Estos organismos garantes tienen, en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales, funciones relativas a promover el derecho a la protección de datos personales. Dentro de algunas atribuciones que tienen, tenemos el conocer, sustanciar, resolver en el ámbito de sus respectivas competencias de los recursos de revisión interpuestos por los titulares en términos de lo dispuesto ante la presente ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, presentar a petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia si lo meriten en términos de lo previsto en la presente ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. Imponer las medidas de apremio previstas a que se refiere la presente ley y demás imposiciones que resulten aplicables en la materia para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Coordinarse en el ámbito de sus respectivas competencias con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lenguas indígenas sean entendidas en la misma lengua. Garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de circunstancias su derecho a la protección de datos personales. Y pues por último, mencionando algunos ejemplos solamente, tenemos el elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la presente ley. Bueno, continuamos con algunos procedimientos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Estos son 3. Estos tienen como objetivo salvaguardar el efectivo cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos y sobre todo dar certeza a los titulares de los mismos del uso que se le da a la información entregada. Empezando con el procedimiento de protección de derechos. Este procedimiento se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos en la Ley Federal de Protección de Datos que se consideran vulnerados. La solicitud de este
procedimiento deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. Esto derivada de la solicitud de derechos ARCO al titular por parte del responsable. En el caso de que el titular de datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. La solicitud de este procedimiento también procederá en los términos cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados, el responsable entregue los datos en un formato incomprensible, el responsable se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales y el titular no esté conforme con la información entregada por considerar que es incompleta o no corresponde a la información requerida. Continuamos con el procedimiento de verificación. Este consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y demás normatividad que este derive por parte del órgano garante, siendo el más importante el INAI. Y pues ya por último tenemos el procedimiento de imposición de sanciones. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que realice el órgano garante, tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos, iniciará el procedimiento de imposición de sanciones a efecto de determinar la sanción que corresponda. Este procedimiento dará comienzo con la notificación que efectúe el órgano garante, el INAI siendo el principal, al presunto infractor sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de 15 días para que éste rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, el INAI resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. El INAI, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá en definitiva dentro de los 50 días siguientes a la fecha en que el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a las partes. Y pues eso sería todo por mi parte, les agradezco mucho.